Vamos a buscar en esta mañana Romanos capítulo 10, versículo 1. Dice así: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hasta el versículo 4. Aquí en Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo estaba meditando acerca de el pueblo de Israel. De hecho, el capítulo 9, 10 y 11 habla en el libro de Romanos acerca del pueblo de Israel. En el capítulo 9 su pasado; capítulo 10 su presente; capítulo 11 su futuro. Pero es muy interesante porque el apóstol Pablo tenía dos nacionalidades. Por una parte, por la región en la que él nació, él era ciudadano romano, pero por su por su genealogía, por sus padres, por herencia, él era israelita de la tribu de Benjamín. Entonces, aunque por una parte él se habría criado pensando que es romano, por otra parte sus padres también le habían inculcado que él era israelita de la tribu de Benjamín. Y como se crió desde pequeño con como con las costumbres judías y el conocimiento y el estudio de la Torá, la ley y los profetas, por eso él a menudo pensaba acerca de su pueblo de Israel. Cuando escucha el Evangelio, mucho tiempo él lo dedicó a escuchar, como mucho tiempo él lo dedicó a meditar acerca de su pueblo, porque él podía reconocer, él tampoco era creyente, sino que él era perseguidor de la iglesia. Pero de qué manera Jesús se presentó ante él y de qué manera le enseñó el Evangelio, de qué manera el Evangelio está descrito en toda la Biblia. Eso fue lo que meditó durante varios años. Entonces siempre le quedaba esa pregunta en el corazón. ¿Por qué razón el pueblo de Israel, que esperaba el Mesías, que anhelaba el Mesías, no aceptó el Mesías cuando llegó? Suena muy extraño. Si está esperándole, si está ansioso, si está estudiando sobre su venida desde niño, ¿cómo fue que Jesús vino y no le reconocieron? ¿Cómo fue que Jesús vino anunciando que era aquel que ellos tanto esperaban y no le recibieron, no le aceptaron? Entonces, en su meditación llegó a varias conclusiones. Por ejemplo, aquí el versículo 2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ese es un punto muy importante. Aquí no está hablando de la ciencia como alguna forma de conocimiento o alguna forma ah, de ciencia en el punto de vista científico, sino que se refiere al conocimiento de la palabra. Entonces, que dice, tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento de la palabra. Entonces, esta es la realidad de muchas personas. Muchas personas quieren amar a Dios, quieren servir a Dios, quieren estar con Dios, pero tienen mucho celo, pero ignora lo que la Biblia dice acerca de Dios. Ignora lo que Dios dice de su corazón a través de la Biblia. Y se queda pensando nada más en su propio celo para con Dios. Entonces hay muchísimas personas, ¿no?, con un celo hacia Dios muy grande, pero no necesariamente de la manera correcta.
porque aunque existe ese anhelo, ese deseo de servir a Dios con todo el corazón, pero no conoce en la palabra qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada. Entonces era un error similar al del pueblo de Israel. Aquí dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Versículo 3 dice así, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí el versículo 3 nos presenta dos justicias. Nos presenta la justicia de Dios y nos presenta la justicia propia. Y básicamente nos muestra que hay que decidir a cuál sujetarse. A algunas personas les agrada la idea de sujetarse a ambas. Ah, yo creo en que Jesús me perdonó, pero yo también tengo que hacer esto, esto, esto y esto para estar bien con Dios. Pero en la Biblia no dice que usted pueda sujetarse a ambas. Dice que si se sujeta a una, va a ignorar la otra. Entonces, si una persona se sujeta a su justicia propia, va a terminar ignorando la justicia de Dios. Si una persona reconoce, acepta y se sujeta a la justicia de Dios, termina ignorando la justicia propia, porque se vuelve algo innecesario, algo sin sentido. Por eso ese versículo es muy importante. Aquí el apóstol Pablo en su meditación halló cuál era uno de los principales errores de los judíos. Aquí dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, el pueblo judío, ¿cómo vive? Ellos desde niños estudian la Torá, estudian los primeros 5 libros de Moisés del Antiguo Testamento, donde se describen todos los mandatos, todas las ordenanzas de Dios. Y tratan de cumplir. Se cuidan en la forma de comer, en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de comportarse, para tratar de alcanzar la justicia de Dios con la observancia de la ley, observando y tratando de cumplir la ley. En el año 2022, el pastor Oxopai tuvo un encuentro con el gran rabino Jonah Metzger. El título de gran rabino no lo recibe cualquier persona. En la comunidad judía, entre los rabinos y maestros más destacados, este título tiene dos funciones. Primeramente, ante el gobierno, aquella persona que tenga ese título durante 10 años ejerce un puesto similar al de un ministro de la religión sobre los judíos, sobre el judaísmo. Entonces, durante 10 años es un cargo gubernamental. Pero en el aspecto religioso para los judíos, el título de gran rabino es un título honorífico, honorario, más importante, de mayor rango entre la comunidad judía. Entonces, cualquier rabino reconoce el conocimiento de esa persona por encima de muchos rabinos. Y cuando el pastor Oxopax se encontró con él, durante algunos meses se había preparado. ¿Cómo debo predicar a los judíos? Ellos no reconocen el Nuevo Testamento como la palabra de Dios, solo el Antiguo. Bueno, pero no hay mucho problema porque el Antiguo Testamento habla acerca del nuevo pacto, habla acerca del Mesías, entonces no hay ningún problema. Con el Antiguo Testamento se puede predicar, tiene la sombra del Nuevo Testamento. Solo viendo bien el Antiguo Testamento puede verse el Evangelio, la salvación, el perdón de los pecados. Entonces, ya él tuvo esta audiencia. Dice que el rabino Yona llevaba a algunos invitados, el gran rabino. Aquellos invitados tenían una experiencia. En un debate con algunos pastores evangélicos, en menos de 5 minutos se acaba el debate. No pueden prevalecer al gran rabino. Dice que ellos ni siquiera entraron al almuerzo.
Pensaron que iba a ser muy corto la interacción. Entonces ni siquiera entraron al salón. Dice, hay mucha gente, esperamos afuera. Pues sí, rápido. Pero dice que esa reunión se extendió 4 horas. Porque desde el inicio, el pastor Oxopike, conociendo bien la palabra, hizo una pregunta clave. En los últimos 3500 años, desde que Moisés descendió con la ley del monte Sinaí hasta hoy, ¿hay algún rabino que haya cumplido perfectamente la ley? Con una simple pregunta, ya dejó en la esquina del cuadrilátero al gran rabino. Ya lo dejó contra las cuerdas. ¿Por qué? Porque su orgullo es la ley. Pero preguntando si el cumplimiento ha sido perfecto en alguien, la respuesta es no. Entonces el gran rabino, para no darse por menos, ahí le dijo, casi. Entonces, alguien ha cumplido perfectamente, dice que casi. ¿Qué quiere decir? Ninguno ha cumplido perfectamente, sino que han intentado, pero han fallado. Porque, ¿qué dice la palabra? Aquí en Romanos 9, del versículo 30 al 32, Romanos capítulo 9, del versículo 30 al 32 nos llama la atención. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Entonces parece una contradicción. El pueblo judío que desde niño busca la justicia de Dios, no la alcanza. Pero aquellos gentiles recién escucharon de Cristo, toda su vida han ignorado a Dios, ellos se declaran justos ante Dios. Parece muy extraño cómo un pueblo que en su vida entera anhela la justicia de Dios no la alcanza, pero un pueblo que hasta ayer ignoraba a Dios completamente, servía a ídolos, sacrificaba a ídolos, hoy se declara justo delante de Dios. Parece algo absurdo, pero se explica. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Israel no alcanzó la justicia aunque la buscaba con tanto anhelo? Versículo 32 del capítulo 9 dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Ya? ¿Por qué no alcanzaron la justicia? No iban tras la justicia por fe, con fe, por la fe, sino por las obras. Ahí tropezaron. Ahí no pudieron encontrar la justicia, porque la obra falla, la obra es carente. Entonces, con sus obras trataron de buscar la justicia desde que Moisés descendió hasta hoy, más de 3500 años. Ni una sola persona pudo de esa manera. Pero los gentiles nunca usaron esa manera. Cuando se les presentó el evangelio, usaron de fe. Ah, si la palabra de Dios dice así, así es. Ah, sí, Jesús resucitó. Ah, entonces sí, Él me salvó. Por la fe recibieron la justicia. Porque la justicia de Dios se recibe por la fe y no por las obras. Por eso, ¿qué es lo que sucede? Cuando alguien intenta llegar a esa justicia por sus obras, estará tratando de construir su propia justicia. Automáticamente ignora la justicia de Dios. Pero si una persona ignora su propia justicia, ¿de qué manera? Aunque yo intente toda mi vida, no puedo cumplir. Ese camino no sirve. Desecha ese camino. Ahí Dios le presenta el camino de la fe. ¿Cómo es ese camino? Tú no puedes hacerlo. Yo ya lo hice. Crees, aceptas este regalo.
Entonces, cuando las personas se acercan por fe, pueden adquirir ese regalo. La justicia que jamás podía lograr es otorgada gratuitamente, es otorgada por gracia. Pero para el pueblo israelita, este camino ni siquiera se veía. ¿Por qué? Ellos estaban procurando establecer su justicia propia, ahí tratando de no comer cerdo, tratando de guardar los feriados importantes, observando el día de reposo, circuncidándose, tratando de cumplir los mandamientos, tratando de cumplir 613 mandamientos en su forma de vestir, en su forma de comer, en sus normas de vida. Procurando todo esto, no ha alcanzado la justicia, porque eso es la justicia propia, depende de las obras, pero el ser humano en su obra siempre va a fallar. Entonces, también nos hace pensar en otro punto importante. En la Biblia aparecen muchas profecías acerca del Mesías. Y principalmente hay dos facetas bien descritas que la Biblia presenta del Mesías. Una, como un Mesías de autoridad, rey de reyes, poderoso, libertador. Como similar al rey David, que logró unificar al pueblo, sacarlo adelante como una nación poderosa. Pero aparece otro Mesías, un Mesías del padecimiento, del sufrimiento, que a través de su sufrimiento, a través de su padecimiento, puede traer salvación al pueblo. Estas dos facetas están bien descritas. Entonces, algunos judíos hasta llegaban a pensar, quizás son dos Mesías diferentes. Me parece muy distinto ambas facetas. Uno como el rey David, con poder para liberar, unificar al reino y hacer una nación poderosa, con autoridad dirigiendo como rey de reyes. Pero el otro, similar a José, un siervo que pasó mucha aflicción, padecimiento para poder salvar su pueblo. Pero hay un problema acerca de estas profecías. Que la mayoría de los judíos le gusta mucho aquel Mesías como David, pero no les llama la atención las profecías sobre el Mesías como José. ¿Por qué? Porque cuando se estudia a profundidad la Biblia, ahí dice que el padecimiento del Mesías era de su propio pueblo, era por mano de su propio pueblo. Y los judíos saben muy bien que el Mesías debe venir de la tribu de Judá. Entonces, ¿qué pueblo es ese? Es el mismo pueblo judío. Esa parte, ellos les cuesta mucho trabajo reconocer, aceptar. Que si quieren aceptar a Jesucristo como el Mesías, tienen que reconocer que fue el pueblo judío quien lo afligió, quien lo crucificó. Pero al considerar al Mesías, ellos no pueden aceptar ese hecho. ¿Por qué nosotros seríamos los que le castiguen, los que le maten, los que le causen el padecimiento y el sufrimiento al Mesías? No, nosotros estamos tratando de cumplir bien la ley, eso no tiene sentido. Nosotros estamos tratando de honrar a Dios en nuestra vida, eso no tiene sentido. Honrando a Dios, pero el que Dios envía lo vamos a maltratar. No, no, para nada, eso no lo pueden aceptar en su corazón. Porque si nosotros vemos el ejemplo de José, José, ¿por mano de quién recibió el maltrato? De sus propios hermanos, su familia, su pueblo. Entonces el Mesías también, Jesucristo iba a padecer de los principales sacerdotes y los principales judíos religiosos de su época. Entonces la palabra se cumple, pero el judío promedio no puede reconocer a Jesucristo como Mesías
pues tendría que reconocerse como el malo de la historia. Por eso en el libro de Hechos, los apóstoles cuando anunciaban el Evangelio, varias veces exhortaban a los judíos. ¿A cuántos de los profetas no asesinaron vuestros padres? ¿Por qué no puede creer que a Jesús también? ¿A cuántos de los profetas sus padres ignoraron, maltrataron? ¿Por qué no pueden creer que Jesús es el Hijo de Dios entonces? ¿Me comprende, hermano? Por eso estos dos puntos son importantes. Y estos dos puntos también son muy importantes para cualquier persona, no solo los judíos. Porque si uno no puede reconocer su condición, su posición de malo, entonces nunca le va a llamar la atención la justicia por medio de la fe. Va a seguir ignorándola, empeñándose en su propia justicia, pero debe saber que siguiendo su propia justicia, nunca alcanza la justicia de Dios, porque la va a ignorar. Mientras usted intente cumplir los 10 mandamientos, ser buena persona, tratar de ir a la iglesia, tratar de leer la Biblia, tratar de orar, pensando que Dios le debe dar un mérito sobre eso, se equivoca. Lo único que hace es ignorar el camino de salvación que Dios ya proveyó. Es el mismo error del pueblo de Israel. Pero si reconoce su maldad delante de Dios y se acerca a Dios por la fe, no por las obras, sino por la fe, ahí Dios le mostraría el camino que Dios abrió. Ese camino se llama Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces se encuentra a través de Jesucristo la justicia de Dios. Claramente puede ver, yo no podía. Cumpliendo hasta el día de mi muerte, tratando de cumplir, tenía que ir al infierno porque iba a fallar. Si 3500 años sería suficiente tiempo para que alguno lo logre o no, cumplir la ley. Si fuera posible, 3500 años debería ser suficiente tiempo. Pero en 3500 años nadie lo ha logrado. Es una necedad que el día de hoy sigan intentando ese camino. El camino que no funciona 3500 años, ¿por qué quiere insistir en ese camino? Se cree bueno, se cree sobresaliente, se cree capaz, pero la realidad es que es incapaz. Por eso el pueblo judío en 3500 años no pudo presentar una sola persona que lo haya logrado. Ahí se vuelve claro. El camino de las obras es un tropiezo. Ahí no va a lograr nada, ahí no va a alcanzar nada. Y se vuelve muy claro por qué aquellos gentiles que no iban tras la justicia la alcanzaron. Ellos reconocieron su maldad y se acercaron por medio de la fe. Ahí claramente pudieron ver, Jesucristo nos regaló la justicia. En Jesucristo somos justos. Y Dios, ¿cómo ve aquello? Esa fe para mí es la justicia. Así es como Dios puede observar. Dice que el que cree, su fe le es contada por justicia. Así está escrito. También la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Pero, ¿cuál es la realidad del cristianismo hoy en día? Las iglesias están llenas de pecadores tratando de vivir por la fe. Pero en la Biblia nunca dice que el pecador vivirá por fe. Dice que el justo vivirá por la fe. Entonces, antes de procurar la justicia propia, antes de procurar vivir por la fe, debería asegurarse que es justo. El justo puede vivir por la fe. El pecador no puede, porque está separado de Dios. Pero el justo vivirá por la fe. Esa es la promesa de Dios. Entonces hay que entender bien cómo se alcanza esa justicia.
no procurando establecer su justicia propia, sino desechando la justicia propia, aceptando la justicia de Dios, que no es por las obras, sino que es por la fe. Eso es lo que la Biblia describe de manera precisa. Bueno, hoy vamos a llegar hasta acá.